Ahora sí. Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el último seminario de este ciclo que hemos preparado para ustedes y que tiene como título Contrataciones exitosas con el Estado. El seminario que nos ocupa el día de hoy tiene como nombre Mitos y verdades en las contrataciones del Estado. Ya hemos dictado anteriormente los 12 temas principales que estamos viendo en pantalla, son los 12 primeros temas que dictamos, y seguido de ello hemos dictado hasta la semana pasada 11 temas complementarios. La semana pasada dictamos casos prácticos, sanciones a proveedores, y el día de hoy estamos dictando mitos y verdades en las contrataciones con el Estado, y con esto cerramos nuestro ciclo de esta temporada que comenzó el año pasado, en septiembre me parece que fue. Cerramos este ciclo de 24 seminarios totalmente gratuitos, los cuales también ustedes los pueden ver en nuestro canal de YouTube. Si alguno de ustedes no ha podido asistir a alguno de ellos, todos nuestros seminarios están publicados en nuestro canal de YouTube. El de la semana pasada ya está publicado y en los próximos días vamos a publicar el del día de hoy. Le damos la bienvenida a los que nos están siguiendo a través de Facebook y YouTube. Gracias por seguirnos, pidiéndoles siempre que compartan nuestros eventos. Y les informo que lamentablemente quienes nos siguen a través de la plataforma de Facebook y YouTube no tienen acceso a formular preguntas durante el seminario, ni tampoco reciben el certificado digital que emite nuestra plataforma oficial, que es GoToWebinar. Quienes participan a través de esta plataforma oficial GoToWebinar sí pueden hacer preguntas al expositor y también reciben el certificado digital de asistencia que emite esta plataforma. Ese certificado no lo emitimos nosotros. Bien, entonces decíamos que ya el día de hoy cerramos con este ciclo. La próxima semana vamos a hacer un descanso por si acaso. Les informamos que la próxima semana no tendremos seminario y luego estaremos anunciando el reinicio de nuestras conferencias, igual uno cada semana, los jueves de 6 a 7:30, donde vamos a reiniciar, a retomar los 24 seminarios para aquellos que no hayan podido asistir, evidentemente también con las actualizaciones que se pudieran haber dado en la normativa vigente en materia de contratación pública y las nuevas experiencias que nosotros vamos adquiriendo también a lo largo de este tiempo. Porque como decimos, nuestro lema es: no enseñamos leyes, compartimos experiencias y desarrollamos estrategias, que es lo que queremos lograr con ustedes. Que ustedes también puedan desarrollar su propia estrategia para contratar con el Estado de manera exitosa, sin mayores complicaciones. Recordando que nuestras conferencias están exclusivamente regidas por lo que señala la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el marco legal de nuestras capacitaciones, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la norma especial que tiene Petroperú, reconstrucción con cambios, u otra normativa que conocemos, pues, que el Estado contrata a través de diversos también dispositivos legales, ¿no? Este es el marco general de la contratación pública sobre el cual están sustentadas nuestras exposiciones. Entonces, existen varias creencias, varias afirmaciones respecto a las contrataciones públicas en nuestro país. Me parece que tenemos el día de hoy, vamos a hablar de 12 o 13 de ellas, ¿no? Y vamos a tratar, pues, de ver si lo que se dice respecto a los procesos de contratación pública en nuestro país es verdadero o es falso, ¿no? Uno de ellos, el primero de ellos señala: solo las grandes empresas acceden a los contratos públicos. Eso es lo que se suele decir, ¿no? Vamos a ver si eso es verdad o no. En la página de Conoce, es la página del OCE donde encontramos información estadística, podemos ver que al año 2021, la evolución de la participación de las MIPE. MIPE son micro y pequeñas empresas. Y señala esta información que, miren, tenemos información desde el 2017 hasta 2021 respecto al porcentaje de participación de montos adjudicados, o sea, de soles. Si hablamos de soles, los soles que se han adjudicado en los contratos que se realizan a través de esta plataforma del SEACE, ¿no? En el año 2017, MIPE 40.6 y no MIPE 59.4. En el año 2018 43.2 y así, ¿no? Entonces vemos más o menos que cuando hablamos de montos en soles, más o menos es un 50%, o llegó el año pasado,
y esto ha ido más o menos entre 40 y 50%. O sea, existe en lo que refiere a montos, existe una participación interesante de las MIPs. Y si nos vamos a la participación por número de proveedores, ¿no? O sea, por cantidad de proveedores, la estadística es un poco más alta, ¿no? Señala que casi del 75 al 84% desde el 2017 al 2021, las MIPES se han adjudicado estos procesos de contratación pública. O sea, sí hay muy buena participación de las micros y pequeñas empresas en estos procesos de contratación pública. En montos más o menos está a la mitad de los montos que contrata el Estado casi se las lleva, o la mayor parte se las llevan las que no son micro y pequeñas empresas, ¿no? Pero en lo que es números de pequeñas y micros empresas, hay mayor cantidad de estas, ¿no? Que se adjudican procesos de contratación pública. Ahora, información de Perú Compras, ¿no? Esto salió hace poco, salió el 8 de febrero, hace unos días nada más, que decía, Perú Compras informa que las MIPES representan el 83.8% de proveedores que compran a través de catálogos electrónicos. O sea, las entidades le compran más a MIPES en un porcentaje de 83.8%. Entonces, esta información estadística, ¿no? Nos señala que esto no es cierto, es falso, que solamente las grandes empresas se adjudiquen los contratos públicos. Ahora, una empresa nueva o una micro o pequeña empresa, evidentemente, pues no va a poder presentarse a montos de procesos mayores, ¿no? Porque las reglas del procedimiento de selección, ¿no? Establecen, pues, que se solicita, por ejemplo, la experiencia del postor, ¿no? Y pueden haber montos de experiencia que una micro o pequeña empresa no puede llegar a acreditar, ¿no? O de repente le piden una carta fianza que tampoco va a poder acreditar. Sin embargo, estas micro y pequeñas empresas no pueden presentarse, pueden comenzar participando en las contrataciones menores a 8 ITs, ahí sí pueden participar, pueden presentarse de repente una adjudicación simplificada, ¿no? Que es hasta 400.000 soles, o una subasta inversa electrónica donde no se pide experiencia del postor, o pueden presentarse en consorcio, no pueden juntarse varias micros y pequeñas empresas para poder cumplir con los requisitos que le pide, ¿no? De repente la experiencia o la carta fianza que no pudieran conseguir, ¿no? Entonces existe esa posibilidad de que se agrupen, se asocien en consorcio para poder acceder a contratos más grandes. Ahora, y estas MIPES, estas pequeñas y microempresas, tal como también ya lo hemos dicho en anteriores seminarios, tienen algunos beneficios y bonificaciones en estos procesos de contratación pública, ¿no? Por ejemplo, pueden acceder a una bonificación del 5% en las adjudicaciones simplificadas en la evaluación de sus ofertas, o sea, contra una empresa que no es micro o pequeña empresa, ¿no? Una micro y pequeña empresa tiene 5% más, ¿no? Puede solicitarlo en el puntaje que ha obtenido en su evaluación, ¿no? También una micro y pequeña empresa puede solicitar la retención de su garantía, y para el caso de adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios, una micro y pequeña empresa no se le puede exigir más del 25% del valor estimado de la contratación como experiencia del postor. Y además, en el caso de desempate, también la micro y pequeña empresa tiene, tiene mayor posibilidad para poder desempatar, ¿no? O sea, tiene una prioridad en caso que hubiera empates. Entonces, y además, pues lo que tenemos que pensar que en el plan de una empresa es siempre ir de a pocos, ¿no? Primero yo comienzo de repente con 8 ITs, voy haciendo experiencia, luego ya voy presentándome a adjudicaciones simplificadas y luego ya me puedo ir presentando a licitaciones públicas o concursos públicos una vez que voy pues juntando los documentos suficientes para poder acreditar la experiencia u otros requisitos que me pudieran pedir por ahí, ¿no? Entonces una empresa tiene que ir planificando sus actividades, ¿no? De repente comencé como micro, luego soy pequeña empresa, luego mediana empresa y luego termino convirtiéndome en una gran empresa, pero todo de manera ordenada, ¿no? Entonces, la primera creencia o el primer mito que se señala respecto a que solo las grandes empresas acceden a los contratos públicos no es cierto. La segunda creencia es solo quien ofrece el menor precio obtiene la buena pro, o sea que el Estado contrata solamente a quien le ofrece el menor precio, y eso tampoco es cierto, porque el sistema de contratación pública
establece un sistema de evaluación de ofertas, ¿no? En que el puntaje de la oferta económica es 50 puntos. Para el caso de bienes, servicios en general, y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, ahí sí el precio es de 20 a 10 y más vale la oferta técnica, ¿no? O sea, la misma forma en que se evalúan las ofertas, ¿no? Establecen que el precio no, en muchos casos no es tan importante. Hay procesos en los que sí, el precio tiene 100% de puntaje, pero en muchos otros, en la mayoría de procesos, ¿no? Esto no sucede, ¿no? Me están enviando un mensaje que hay problemas con el audio. Por favor, quisiera que me envíen un mensaje de texto a los demás asistentes para verificar si es que es cierto o solamente es un problema de la persona que está escribiendo eso. Por favor, espero su comunicación para poder continuar. Todo ok, me dice José Cabero. Debe ser un problema solamente de la persona que ha escrito. Entonces, todo está bien. Entonces, continuamos. Entonces, les decía yo que el precio es solamente uno de los factores y en muchos casos no es el más importante. No existen otros factores como el plazo de prestación, sostenibilidad ambiental, protección social, etcétera, etcétera. O sea, hay otros factores que pueden determinar que un determinado postor acceda o no a la buena pro. Y además, como les decía también en el otro caso, las MIPES tienen ciertas bonificaciones y beneficios, ¿no? En el caso de MIPES, por ejemplo, tenemos la bonificación del 5% y también existe la colindancia, ¿no? Dicho eso, además, ¿no? Recordemos que el proceso de contratación pública para determinar quién es, a quién se le adjudica la buena pro sigue por tres fases: la fase de admisión, la fase de evaluación y la fase de calificación de ofertas, ¿no? Entonces, en esas tres fases, ¿no? Una oferta que de repente es la más baja puede estar fuera, ¿no? De repente en la fase de admisión la oferta más baja queda fuera, o de repente la oferta más baja pasa a la etapa de evaluación, está en el primer lugar, tiene el mejor puntaje, pero en la etapa de calificación no pasa. O también podría ocurrir que su oferta sea rechazada, porque recuerden que el artículo 68 del reglamento nos habla del rechazo de las ofertas. Y uno de los motivos de rechazar una oferta es justamente cuando el valor que propone un postor está sustancialmente por debajo del valor estimado, y si se solicita que justifique ese valor que está ofertando, no lo sustenta debidamente, la oferta puede ser rechazada. Entonces, tampoco es cierto, ¿no?, que solamente el que ofrece el menor precio logra acceder a una contratación con el Estado. ¿Okay? El tercer mito, y este sí se habla mucho de esto, dice: antes de la convocatoria ya se sabe quién se va a adjudicar el proceso de selección. Acá quiero hacer una precisión, ¿no? Lo que señala este dicho, dice: antes de la convocatoria ya se sabe quién se va. O sea, acá hay como una certeza. Puede hacer que exista la intención, ¿no?, de que se le otorgue la buena pro a un determinado proveedor. Hay una intención, ¿no?, de manipular el proceso, de direccionar el proceso. No lo voy a negar, ¿no? Ahora, pero que esto ocurra es totalmente diferente. Entonces, en eso vamos a centrar el análisis a esto, ¿no? Entonces, existen diversas estrategias, ¿no?, que utilizan algunos malos funcionarios para tratar de que este famoso dicho se cumpla, ¿no?, de que ya se sabe quién va a ganar. Y lo conocemos como el direccionamiento, que comienza con el establecimiento de unas especificaciones técnicas, términos de referencia, requerimientos técnicos mínimos o el expediente técnico de obra, ¿no?, que está diseñado para un determinado postor, ¿no?, o una determinada marca. Existe esa posibilidad y eso se logra también con un estudio de mercado, ¿no? En el estudio de mercado también, de repente, al momento de establecer el valor estimado de la contratación, se puede tratar de manipular para establecer un precio, pues, adecuado para quien va a ganar, ¿no? Y también para simular una pluralidad de marcas o de postores, ¿no? Los requisitos de calificación, los factores de evaluación, ¿no? O sea, con todos estos factores o elementos que estamos mostrando acá en pantalla, puede hacer que haya una intención de direccionar el proceso. Esa es una de las estrategias. Otra de las estrategias que se utilizan es al momento de designar el personal, ¿no? Ya sea el personal del órgano encargado de las contrataciones o de los comités de selección, ¿no? Personal no calificado, que sea manipulable
que uno le lleve un documento y firma, ¿no? Sin consultar, sin decir nada, y con el uso de expertos independientes o asesores, lo pongo entre comillas, porque no deberían ser asesores, sino otra cosa, ¿no? Porque hay personas que dicen ser asesores, pero sin embargo lo que están haciendo pues es algo totalmente fuera de la ley, ¿no? Entonces yo no los llamaría a ellos asesores, sino mercantiles de sus servicios, ¿no? O algo así, ¿no? Pero no es correcto que se le llame a esas personas asesores si están haciendo algo indebido. Entonces, es una forma, ¿no? Es una de las estrategias. Y otra es las prácticas anticompetitivas, ¿no? Donde varios proveedores, ¿no? Se ponen de acuerdo para poder, pues, favorecerse con determinados procesos, ¿no? Como hemos visto, pues, el Club de la Construcción, el Club de las Medicinas, ¿no? Donde se hacen el reparto de mercado. Ya, yo voy al sur, tú vas al norte, tú no te metes con mi zona, ¿no? Hacen actos colusorios, se coluden para manipular los resultados del proceso y se ayudan entre ellos, ¿no? Ya yo presento mi oferta ahora más alto, tú más bajo, y en el otro caso tú me ayudas y así, ¿no? Entonces, lo que conocemos como prácticas anticompetitivas. Esto ya se sabe, todos lo sabemos, pero eso no implica que al final de cuentas, pues, todo esto resulte favorable, porque existen varios mecanismos, ¿no? Que podríamos decir que esta afirmación sea falsa, ¿no? Eh, por ejemplo, nuestra normativa en contratación pública establece los 4 principios principales: libertad de concurrencia, igualdad de trato, competencia e integridad. Están escritos, puede ser que no se cumplan, pero si nosotros los conocemos, no tenemos que hacer valer nuestros derechos, y de eso se trata todas estas charlas que les hemos dado durante todo este tiempo, ¿no? Que ustedes conozcan cómo hacer defender sus derechos. Entonces, los principios fundamentales que rigen la contratación pública nos hablan de libertad de concurrencia, de igualdad de trato, de competencia y de integridad, que son los que podemos usar nosotros para poder argumentar una defensa o una denuncia en el caso que encontráramos algo que no está correcto, ¿no? Las bases del procedimiento de selección establecen en una de sus primeras hojas el deber de colaboración que tiene toda persona que se presenta en un procedimiento de selección. Están las reglas del proceso claras, definidas, ya tenemos bases estándar, ¿no? Que nos ayudan un poco a controlar esto y a poder establecer, pues, mecanismos de reclamos, quejas u otro tipo, ¿no? El proceso de contratación pública también tiene una fase de consultas y observaciones, ¿no? Que es una fase importante, ¿no? Que nos va a ayudar a de repente poder eliminar los famosos candados que le ponen en un proceso o cierto direccionamiento. Entonces yo tengo que consultar, tengo que observar. Si yo veo algo que no está bien, observo, ¿no? Si yo me doy cuenta de que hay cierta manipulación al proceso, cierta intención de direccionar el proceso, tengo que observar, ¿no? Observo las bases del procedimiento de selección, consulto, ¿no? O si no, hago uso de lo que nos señala la directiva 010 respecto a los cuestionamientos al OCE, ¿no? Puedo denunciar al OCE las irregularidades o barreras de acceso que hubiera en el proceso de selección, o también la elevación al OCE si se trata de un concurso público o una licitación pública. En otras palabras, existen mecanismos de cómo esto que se afirma no sea cierto, ¿no? Que lo convirtamos en falso, ¿no? Que eso es lo que yo quiero que nos metamos a la cabeza, ¿no? El contrato también tiene una cláusula anticorrupción, ¿no? O sea, si alguien actúa de forma ilegal, ese contrato puede ser declarado nulo o puede ser resuelto, ¿no? Entonces eso también está. Y además de ello, ¿no? Tenemos mecanismos para presentar denuncias, y es lo que yo siempre les he dicho durante todo este tiempo, que no dejemos de reclamar, no dejemos de quejarnos y no dejemos de denunciar, ¿no? Si nosotros no hacemos eso, no reclamamos, no nos quejamos o no nos denunciamos, estamos siendo cómplices de esos actos reñidos contra la ley, ¿no? Entonces, toda la información, la documentación que les hemos dado a lo largo de todo este tiempo es justamente para lograr eso, ¿no? Queremos formar empresarios, ¿no? Que sepan sus derechos, que conozcan cómo se maneja todos estos procesos de contratación pública para que puedan de una manera correcta, ¿no? Reclamar, quejarse o denunciar, ¿no? Y para ello tenemos pues la plataforma de denuncias ciudadanas en esta dirección, es una de ellas, ¿no? Acá pueden presentar una denuncia de cualquier entidad pública. Esto fue elaborado por la PCM,
¿no? Ahora, cada entidad pública también, aparte, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, las principales sobre todo, tienen en sus páginas web, en sus plataformas, ¿no? Tienen también un módulo para presentar una denuncia de actos de corrupción, ¿no? Existe una plataforma general y cada entidad pública, repito, las principales al menos, debería tener a todas, pero las principales tienen, ¿no? Un módulo donde usted puede presentar una denuncia por supuestos actos de corrupción. Además, tenemos la página de la Contraloría. La Contraloría también tiene un portal de denuncias Contraloría, está en la dirección web, donde usted puede presentar su denuncia a la Contraloría, la puede presentar al órgano de control interno de la entidad pública a través de un escrito o un correo, o puede presentar también una denuncia a la misma Contraloría General de la República. Y finalmente también podría presentarla directamente al Ministerio Público, ¿no? Si se trata pues de la comisión de un delito. ¿No? También tenemos esta otra página del Ministerio Público donde podemos presentar denuncias por supuestos actos de corrupción, ¿no? Que están ya vinculados a un delito, porque una cosa puede ser de repente faltas administrativas, faltas éticas, pero si estamos identificando la comisión de un delito, tenemos el deber de denunciarlo, ¿no? Entonces ya uno evalúa dónde lo presenta. Otro de los dichos es las entidades públicas demoran en cancelar las prestaciones recibidas. Y acá quiero mencionar que anteriormente esto era mucho mayor, antes sí se demoraban en pagar un montón, ya esto se está mejorando poco a poco, ya las entidades pagan un poco más rápido, ¿no? Pero también les había dicho yo en algunos seminarios que nosotros tenemos que identificar bien a qué proceso nos vamos a presentar, qué entidad pública está convocando, ¿no? Y tenemos que hacer un análisis de esa entidad pública, ¿no? Antes de presentarnos nuestra propuesta o presentar nuestra oferta a una determinada entidad pública, yo tengo que analizar, tengo que saber quién es. No es lo mismo que si usted va a contratar con un privado, no le va a dar crédito si, no sabe, si sabe que esa persona no va a pagar, ¿no? Entonces es igual, me voy a presentar a una entidad pública, yo tengo que saber qué fuente de financiamiento está utilizando y si es que es una entidad pública que sus funcionarios están bien vistos como buenos pagadores o de repente están vistos como malos pagadores, ¿no? Y existe pues en la normativa, no está normado los plazos para que una entidad pública pague. La conformidad debe ser emitida a los 7 días para el caso de bienes y servicios y el pago debe efectuarse máximo a los 10 días. Si hubieran observaciones a las prestaciones que está haciendo un contratista, se puede solicitar que se levanten observaciones, pero está normado, ¿no? Existe una norma que dice, oye, entidad pública, tú tienes 7 días para emitir tu conformidad y máximo en 10 días tienes que pagar, ¿no? Entonces está normado esto, antes esto no estaba normado y es más, la misma norma señala que esto es bajo responsabilidad del funcionario, o sea que si el funcionario no cumple con estos plazos, ¿no? De emitir la conformidad y de pagar, existe responsabilidad de ese funcionario, ¿no? Entonces eso debemos de saberlo, ¿no? Para poder reclamar. Entonces, si esto se cumple, si nosotros hacemos que se cumpla, efectivamente, pues esto va a ser falso, ¿no? Que en muchos casos, yo lo reconozco, sé que muchas entidades no lo están cumpliendo, pero se trata pues de que todos juntos empujemos para que esto sea correcto, ¿no? Otro de los dichos es el proceso de contratación pública es demasiado burocrático y o engorroso. Y esto sí debemos decir pues que es verdadero, ¿no? Lamentablemente el sistema que tenemos de contratación pública en nuestro país, a pesar que se ha avanzado bastante, ¿no? Porque antes no teníamos el uso de medios tecnológicos, antes no teníamos bases estándar, ¿no? No había estos mecanismos que ahora sí los tenemos, ¿no? Esto era peor, ha mejorado, sí, honestamente ha mejorado, pero aún así sigue siendo un poco engorroso y tedioso y fastidioso, ¿no? Y burocrático. Los plazos de los procedimientos de selección están normados, dependiendo del tipo de procedimiento de selección, licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, existe plazos definidos, tenemos bases estándar, ¿no? Las bases estándar integradas que son las reglas definitivas del proceso. Esto se hace a través del SEACE, se difunden los procesos a través del SEACE. Antes solamente era informativo y ahora ya no solamente es informativo, sino además tenemos transacciones electrónicas. Pero lo que viene sucediendo un poco también es que muchas entidades públicas
abusan, por ejemplo, de su facultad de postergar las etapas del procedimiento de selección, ¿no? Y vemos, por ejemplo, estoy viendo, he estado siguiendo algunos procesos en el Ministerio Público y hay procesos que se han convocado el año pasado, en agosto, y durante varios meses han estado postergando la absolución de consultas y observaciones, ¿no? Me parece totalmente inapropiado que un proceso se esté postergando, ¿no? La absolución de consultas y observaciones durante meses. Puede ser entendido que se postergue pues 10 días, 15 días, 20 días, ya, pero meses de ir postergando. Hay otros que postergan el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Indebidamente, innecesariamente, se da la buena pro después de 2 meses, 3 meses que se han presentado las ofertas, ¿no? Entonces, existen situaciones, sí, que las entidades abusan y postergan indebidamente las etapas del proceso. O también existen nulidades de oficios, y esto suele ocurrir sobre todo cuando termina el periodo de un alcalde o de un gobernador regional y se adjudica la buena pro ya en el nuevo periodo. La nueva autoridad que ingresa no revisa los actos del anterior y declara nulo una buena pro que se hubiera otorgado en una gestión anterior. Esto suele ocurrir, ¿no? Existen nulidades pues sin sustento, sin una debida motivación. O también que se presentan pues controversias, ya sea en la fase de selección o en la fase de ejecución del contrato, no por actuaciones indebidas pues de la entidad pública, una descalificación indebida, sin motivación, una no admisión. Por ejemplo, en la mañana me pasaron para revisar, creo que fue en Nazca se habían presentado o se han presentado 18 postores, no admiten 16 ofertas, así, 18 no admiten 16, solamente pasan 2 y una de ellas la sacan porque no adjunta la planilla de discapacidad para la bonificación por discapacidad, para el desempate que tiene esto, ¿no? Y adjudican pues a un postor. Y las otras 16 ofertas que fueron no admitidas, ¿no? Porque tenían errores en la descripción de las partidas, ¿no? O sea, en lugar de pulgadas habían puesto, por ejemplo, grados, ¿no? O sea, errores de tipeo, o sea, buscan cualquier motivo para no admitir las ofertas, para descalificarlas o para evaluarlas indebidamente, ¿no? Entonces, eso lo hace tedioso y burocrático, y aparte estamos pues hablando de corrupción ahí, que va un poco ligado al tema anterior de cierto direccionamiento, ¿no? Descalifican a las ofertas sin motivo, ¿no? Otro de los dichos por ahí, si es mito o verdad, es contratar con el Estado es igual que contratar con un privado. Y esto nosotros lo hemos mencionado ya varias veces y hemos dicho rotundamente que contratar con el Estado no es lo mismo que contratar con un privado. El que ya está metido en ese tema de la contratación pública se ha dado cuenta y tiene que haber comprobado por sí mismo que no es lo mismo, ¿no? Algunos piensan que sí, no, es lo mismo, ¿no? Yo no necesito asesor, no necesito nada, yo sé venderle a un privado, así que no tengo problemas si le vendo al Estado sin ningún problema, pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque estamos hablando del uso de fondos públicos, ¿no? Y estos fondos públicos tienen que ser cautelados, tienen que ser cuidados, para eso que está la Constitución Política, en el artículo 76, que establece que estas contrataciones se hacen a través de licitación pública o concurso público. Hay un marco legal, ¿no? Tenemos una ley, tenemos reglamentos, directivas, tenemos documentos estándar, ¿no? O sea, son contrataciones que se realizan a través de cierta normativa, de ciertos procedimientos que están establecidos para poder cautelar el uso de estos fondos públicos. Existen el control, estos procesos de contratación pública están controlados, ¿no? No en una empresa privada, de repente puede estar controlado por un controller, por un inspector, ¿no? Por alguien que maneja compliance, no sé, alguien en una empresa privada que está manejando controlando para que eso se lleve debidamente, pero en el Estado está el OCE, está el OSI, órgano de control interno, está Indecopi para ver los actos reñidos contra la competencia, está la Contraloría General de la República, la sociedad civil, los medios de comunicación, que como vemos pues cada domingo que salen en los medios de comunicación denuncias pues de actos de corrupción en las contrataciones públicas. Y además no solamente eso, sino que un proveedor que participa en un procedimiento de contratación pública puede estar sujeto, como lo hemos visto en el seminario
responsabilidad en las contrataciones del Estado puede estar sujeto a 3 tipos de responsabilidades: administrativa, civil o penal, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidado, ¿no? O sea, es totalmente diferente una contratación pública respecto a una contratación privada, porque estamos hablando, repito, del uso de fondos públicos, y esto acarrea pues hasta 3 tipos de responsabilidades. Existen normas y existe un sistema de control para hacer que estas normas se cumplan y que estos fondos públicos sean usados de la manera correcta, ¿no? El proveedor se encuentra en desventaja respecto a las entidades públicas. Yo creo que esto lo hemos sentido varios, y esto lamentablemente tenemos que decir que sí es verdadero, ¿no? Los proveedores estamos siempre en desventaja respecto a la entidad pública, y esto debido al rol del Estado, ¿no? Que el Estado tiene un rol de protección y tutela del interés general, ¿no? O sea, el Estado tiene que controlar el interés general más allá del interés particular, ¿no? Entonces, para cumplir ese rol, muchas veces, ¿no?, los proveedores pues nos sentimos que estamos desprotegidos respecto al Estado en estos procedimientos de contratación pública. El Estado tiene discrecionalidad, ¿no? Por ejemplo, para ordenar y controlar la ejecución de las prestaciones, en el caso que veíamos la vez pasada de los adicionales y las reducciones. Una entidad pública está facultada, ¿no?, a ordenar, a disponer, ¿no?, si tiene un contrato firmado con un proveedor, que este proveedor ejecute mayores prestaciones o que reduzca prestaciones hasta por el límite del 25%. Y un proveedor no puede negarse, no puede oponerse, ¿no? Salvo que, ¿no?, eso implique que se está rompiendo el equilibrio económico financiero del contrato. En ese caso sí debería pedir que se reconozca pues algún diferencial de precios si es que algo hubiera pasado, ¿no? Una entidad pública también puede declarar la nulidad de un juicio de proceso o la cancelación de un proceso, y en esos casos a veces un proveedor está en desventaja porque no tiene cómo defenderse, ¿no? Si es que efectivamente hay una nulidad de oficio o una cancelación de un proceso, ¿no? Podría ser que se apele o que se vaya pues de repente a un arbitraje si se trata de la nulidad de un contrato, ¿no? Pero en muchos casos esto no es lo correcto, lo eficiente, porque puede hacer pues que por un vicio en el proceso efectivamente este deba ser declarado nulo, ¿no? Pero son facultades que tiene la entidad pública respecto a las cuales el proveedor no puede hacer nada, ¿no? Y como alguna vez me preguntaron, bueno, ¿y qué pasa si yo me presenté, gasté, invertí, presenté mi oferta, me adjudicaron la buena pro y antes de firmar el contrato declaran nulo el proceso? ¿Quién me compensa todos esos gastos? Bueno, esa es la desventaja que tenemos los proveedores, ¿no? No hay a quien reclamar. No podemos reclamar entidad pública, yo invertí, gasté y ahora tú declaras nulo el proceso y yo, ¿quién me va a devolver todo lo que he invertido? No hay forma de recuperar ese dinero. Y además nuestra normativa establece que el enriquecimiento sin causa debe ventilarse solamente ante el Poder Judicial, y sabemos pues que el Poder Judicial se demora 5, 6 o 7 años en resolver una causa de este tipo, ¿no? A pesar de que el principio de equidad que está en el artículo 2 de la ley señala que las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. Luego señala, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. O sea, dice, oye, tú debes ser equitativo respecto a tus facultades en tu contraparte, contra el contratista, pero te doy un as bajo la manga, pero recordando que tú tienes que cautelar el interés general, ¿no? Entonces, esto ya le da a la entidad pública, ¿no?, una carta para poder tomar algunas decisiones con su facultad de discrecionalidad que podrían eventualmente, ¿no?, perjudicar a un proveedor del Estado, ¿no? Por eso que esto es cierto, ¿no? Los proveedores, lamentablemente, estamos en cierta desventaja respecto a las entidades públicas cuando participamos en estos procedimientos de contratación pública. Otro de los dichos es, existe un marco normativo que propicia la corrupción en las contrataciones del Estado. Esto lamentablemente ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Hemos dictado un seminario especial que se llama Corrupción en las contrataciones del Estado,
Y en ese seminario, que fue el tercer tema principal, sí hemos desmenuzado cómo se desarrollan estos actos de corrupción en las contrataciones públicas, y uno de los factores que determinan estos actos de corrupción efectivamente es la normativa en contratación pública, ¿no? Los que quieren revisar este seminario están en el canal de YouTube, en esta dirección, pueden verlo ahí, ¿no? Si alguien quiere revisarlo. Pero en esa oportunidad, por ejemplo, hablábamos de tres premisas de estos actos de corrupción en la contratación pública, ¿no? Uno, la legislación, que es profusa, o sea, abundante, confusa, ¿no? Porque requiere de ciertas interpretaciones, otros documentos como opiniones, directivas, etcétera, etcétera, es dispersa. Luego decíamos que se puede presentar en cualquier fase del proceso de contratación pública y participan diversos agentes internos y externos en estos actos de corrupción, ¿no? Dentro de la entidad pública y fuera de la entidad pública. Son las premisas que nosotros planteamos en esa etapa. Y respecto a la legislación, por ejemplo, veíamos, ¿no?, que tenemos un marco normativo, la Ley de General de Contrataciones y su reglamento, pero estos han sido modificados, ¿no? La ley tiene primero con la ley 3353, la 1341, la 3689, o sea, todas estas normas, y al final salió el texto único ordenado con el decreto supremo 082, o sea, ya tiene varias modificaciones, y hay un proyecto de ley que está por salir también, no sabemos cuánto, ¿no?, que lo publicó Sagasti, hasta ahora no sale. Y el decreto supremo 344, que aprobó el reglamento, que también ya tiene varias modificaciones. Pero además de este marco normativo general, tenemos directivas, documentos estándar, opiniones, pronunciamientos, resoluciones del tribunal, instructivos, ¿no?, que van haciendo precisiones respecto a la ley y el reglamento. Por eso decimos que es confusa, porque si no fuera confusa, la norma fuera clara y transparente, entendible, no requeriría pues de tantos documentos, ¿no?, como opiniones, pronunciamientos, resoluciones, que van haciendo precisiones respecto a este marco normativo. Si se emiten estos documentos es porque existe pues todavía alguna cosa que no está funcionando bien, ¿no? Y además de eso, ¿no?, les decíamos que si bien es cierto, tenemos un marco normativo general, existen otras disposiciones especiales, como cuando se dictó la norma para reconstrucción con cambios, los Juegos Panamericanos, las concesiones que se realizan a través de los de proinversión o no, o de los programas de inversión en las entidades públicas, las actuaciones públicas privadas, obras por impuestos, Petroperú, que hemos visto que tiene su propio reglamento de contrataciones públicas, al igual que las cajas municipales, Cualiguarma también, ¿no? O sea, existen normas especiales para ciertos sectores, ¿no?, que contraten de una determinada manera. Y también existen normas temporales, ¿no? Por ejemplo, ahora con este tema de la pandemia, ¿no?, se dictaron varios dispositivos por el COVID para reactivación, Arranca Perú, lo que fueron haciendo algunas precisiones o cambios temporales a la normativa. Por ejemplo, que no se pueda elevar al OCE, que no se pueda presentar recurso de impugnación, o que se pueda solicitar adelantos cuando no se podía, ¿no? O sea, se hicieron algunas modificaciones temporales, ¿no? Entonces, todo esto lo hace confuso, lo hace disperso, lo hace profuso, ¿no? Y se presentan pues estos dichos, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, o también echa la ley, echa la trampa, ¿no? Que justamente por esto se requiere de opiniones, pronunciamientos, porque hay personas que están buscando cómo sacarle siempre la vuelta a la ley, ¿no? Porque no es perfecta, es perfectible, pero no es perfecta. Existe exceso de control en los procesos de contratación pública, es otra de las afirmaciones que se hace, ¿no? Y esto es verdadero. Tenemos al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no?, que es el ente rector de estas contrataciones públicas, y su propio nombre lo dice, organismo supervisor, o sea, el OCE debe supervisar estas contrataciones públicas. Y para ello han emitido la directiva número 10 sobre acciones de supervisión a pedido de parte o de oficio. O sea, el OCE puede hacer, ¿no?, supervisiones de oficio, o sea, por su propia cuenta. Me imagino que tienen un plan, un programa de supervisión establecido. Yo una vez lo pedí y no me lo dieron. Creo que ahora sí deben tenerlo, ¿no? Estoy hablando hace como 3 años que lo pedí y no me lo dieron. Y también les pedí que me den información de todas las supervisiones de oficio que habían hecho durante un año, creo que fue el 2018. Y me enviaron las supervisiones que habían hecho, pero solamente a contrataciones menores a 8 ITs, cuando el OCE debería tener, en la plataforma donde se hace, sistemas de alertas, ¿no? Oye, hoy ya se ha publicado este proceso, vemos que algo no está bien por ahí,
¿no? Hay que supervisarlo. O una contratación directa. Se ha publicado una contratación directa que, ¿no? Es una exoneración, hay que revisarla, ¿no? O sea, debería haber, pues, sistemas de alerta que me parece que no los tienen. En cada entidad pública hay un órgano de control interno. Desde el año 2021 se estableció el control concurrente, que es un acompañamiento a las entidades públicas cuando desarrollan sus actuaciones, ¿no? Que tiene un carácter de preventivo y no solamente punitivo. La Contraloría General de la República también tiene acciones programadas, ¿no? Programan anualmente una serie de intervenciones a entidades públicas y también realizan megaoperativos. Y además existe un control, pues, de veeduría ciudadana que ha establecido el OCE, me parece que tiene, y también la Contraloría General de la República, tienen veedores ciudadanos, la sociedad civil que está controlando, los medios de comunicación también que están muy atentos a lo que sucede en el marco de las contrataciones públicas, y todo esto, ¿no? Este exceso de control y de repente que no se lleva bien. A veces, por ejemplo, la Contraloría emite informes que no están bien fundamentados, no están bien sustentados, ¿no? Propicia que los funcionarios públicos tengan temor a tomar decisiones, ¿no? Eso ocurre, pues, por este exceso de supervisión que no está bien, pues, regulado, ¿no? Concatenado. Otra de las cosas que se dicen, que el Tribunal de Contrataciones del Estado no inspira confianza. Eh, yo tengo 21 años ya asesorando entidades públicas y he participado muchas veces en acciones ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. No tengo nada en contra de ninguno de sus vocales, pero lamentablemente sí he tenido muchas malas experiencias, ¿no? Reconozco que hace muchos años esto era peor, pero ahora pues 3, 4 años que esto ha ido mejorando un poco, ¿no? Pero anteriormente sí esto llegaba a los límites de decir que era un escándalo, ¿no? Pero ahora ya la cosa está un poco mejor, ¿no? Pero igual, ¿no? Existe pues esa sensación que el tribunal no inspira confianza, ¿no? Se dice, por ejemplo, que no se cumple con la predictibilidad, ¿no? Que el numeral 59.4 de la ley y la 10ª disposición complementaria final establecen pues de que el tribunal debe propiciar la predictibilidad de sus resoluciones, ¿no? O sea que si en un mismo caso ha dicho blanco, en un caso igual debe decir nuevamente blanco, ¿no? Y además establece la 10ª disposición complementaria final que las salas deben reunirse de manera semestral o deben hacer un análisis de manera semestral para establecer a través de acuerdos de sala plena precedentes de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y deberían haber muchos más precedentes de cumplimiento obligatorio para que esto establezca cierto marco de predictibilidad, ¿no? Y alguien que va a presentar un recurso de apelación ya sepa, ¿no? Porque hay un acuerdo de sala plena que dice, oye, si tú estás en este caso que es 1 más 2 más 3, yo voy a decir blanco. O si estás en este caso que dice A, B, C, yo voy a decir azul, ¿no? Entonces con eso tendríamos pues mayor certeza respecto a un probable resultado, ¿no? Pero esto no se está cumpliendo de una manera adecuada. Antes, esto, repito, era mucho peor, ¿no? Una sala podría decir una vez en un mismo caso blanco y en otro caso decían negro, ¿no? O sea, esto sucedía antes, lamentablemente, ahora ya esto no es mucho. Además, esta desconfianza es porque hay vocales con periodos vencidos, se hicieron varias convocatorias, creo que se han hecho 4 o 5 convocatorias, muchas de ellas se declararon desiertas y en algunas de ellas, a pesar que había pues 50, 60 postulantes, solamente quedaban 1 o 2 vocales seleccionados, ¿no? Entonces esto ha generado cierta desconfianza porque no entendemos cómo no se puede pues seleccionar a vocales que cumplan con los periodos que establece la norma, ¿no? Entonces hay vocales que ya tienen periodos vencidos y que por un cambio en la normativa se ha permitido que continúen en sus puestos todavía, ¿no? El monto también de la garantía que se solicita, el 3%, que en mi opinión es alto, propicia a que no se presenten tantos recursos de apelación, ¿no? Como les decía en alguna oportunidad, si uno revisa las resoluciones que emite el tribunal, casi el 80% son por procedimientos sancionadores y solamente un 20% son recursos de apelación, ¿no? Y existe también una sensación que el tribunal es prosancionador, ¿no? Ahora, esto yo lo explicaría un poco con la normativa. Yo diría más bien que nuestra norma es un poco prosancionadora, ¿no? Por el tema de objetividad, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar que
pero ya se traslada esto pues al tribunal y se dice que el tribunal es prosancionador, ¿no? Que más está buscando que sancionar a los pueblos. Entonces hay esa sensación. El Estado pierde todos sus arbitrajes. Esto también se escucha, ¿no? Y yo pienso, y vamos a verlo también ahora, que quizás esto era antes, ¿no? Pero con el destape del caso de Lava Jato, esto ha ido cambiando, ¿no? Inclusive trató de hacerse un cambio en la normativa para poner el tema del arbitraje un poco más del lado ya penal, ¿no? Algunas acciones penales, pero no avanzó mucho. Pero esto, repito, por ejemplo, en el año 2015 salió esta noticia en el diario de gestión: el Estado ha perdido el 70% de los arbitrajes en contratos públicos. En el año 2017, Perú perdió más de 669 millones en arbitrajes con empresas brasileñas. En el año 19, el Estado pagó del 2011 al 2016 más de 8.760 millones por arbitraje. Y acá comienza a cambiar, ¿no? El año 2019, luego el destape de esto de Lava Jato, el MTC logró 5 laudos favorables. El 3 de febrero, recientemente, MTC evita pagar más de 20 millones a 3 constructoras, ¿no? Entonces esto ha ido cambiando, ¿no? Entonces podríamos decir que en la actualidad eso es falso, ¿no? No es como antes. Antes sí, el Estado, podemos decir que perdía pues la mayor parte de sus, no todos, pero sí la mayor parte de sus arbitrajes, ¿no? Eh, Otro de los dichos por ahí es: el uso de tecnologías de la información facilita el proceso de contratación pública. Y esto evidentemente es cierto, ¿no? Antes, yo les he contado pues las experiencias que habían antes, cuando teníamos el Reglamento Único de Adquisiciones, por ejemplo, no había SEACE, ¿no? Antes del SEACE, cada entidad pública notificaba sus convocatorias a través de vitrinas. O sea, uno tenía que irse a cada entidad pública para revisar la vitrina que estaba fuera del área de logística para saber qué se iba a contratar. En el caso de los concursos públicos o licitaciones públicas, se notificaban a través del Diario Oficial del Peruano u otro diario de circulación nacional, ¿no? Entonces, uno tenía que estar revisando el peruano o revisando pues los medios de circulación nacional, o irse a las vitrinas para enterarse de qué se iba a contratar, ¿no? Y la presentación era en acto público, había notario, no habían bases estándar, ¿no? Te descalificaban por cualquier motivo, no había tribunal de contrataciones del Estado, ¿no? O sea, todo esto ha ido cambiando, ¿no? Ahora tenemos el SEACE, que comenzó como una plataforma de difusión, ¿no? Solamente se difundían ahí las convocatorias, las bases, los documentos, la solución de consultas, pero ahora ya es una plataforma de interacción, ¿no? Donde se hacen también transacciones electrónicas, donde el proveedor presenta sus consultas, presenta su oferta, se notifica la subsanación de su oferta, subsana la oferta, se hace seguimiento de las apelaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso permite pues mayor transparencia, disminución de tiempo, simplificación administrativa, porque ya no hay que estar fotocopiando documentos y llevándolos de acá para allá, ¿no? Podemos hacer transacciones electrónicas, nos permite conocimiento del mercado, ¿no? El se hace, podemos ver qué proveedores ha adjudicado un proceso, quiénes participaron, con qué precio participaron, ¿no? Una entidad pública a quién está contratando, ¿no? Podemos hacer un análisis del mercado, cómo se mueve el mercado, qué entidades públicas compran determinadas cosas, a qué precios, ¿no? Todo eso. Y también tenemos que a través de podemos hacer acciones de control y supervisión, ¿no? Entonces, esto respecto al SEACE, ¿no? Y las contrataciones. Además, estas plataformas electrónicas actuales nos permiten pues mayor difusión de las normas en los portales públicos del OCE, del Peruano, Perú Compras, la Dirección General de Abastecimientos. Nos permitimos estar actualizados a través de estos portales, grupos en Facebook, como les mencioné una vez también, suscripciones, ¿no? Uno se puede suscribir de repente, no sé, pues a Gaceta Jurídica u otra entidad que le emita información para estar debidamente actualizado, ¿no? Capacitación, ¿no? Sobre todo en esta época de la pandemia, ¿no? Estos medios tecnológicos actuales nos han permitido, ¿no? Estar capacitados. Si bien es cierto, nosotros venimos capacitando con este medio, con GoToWebinar desde el año 2012, ¿no? Con la pandemia esto ha aumentado y muchas empresas, entidades, ¿no? Están capacitando ya de manera virtual, ¿no? Y esto por el uso de estas plataformas que nos hacen más fácil nuestro trabajo, ¿no? Conocer para hacerlo de manera adecuada.
Y también a través de estas plataformas podemos hacer consultas, ¿no? El OSI se puede hacer consultas, portales públicos, grupos en Facebook, suscripciones, ¿no? Uno puede hacer consultas. Por ejemplo, a mí me llaman muchas veces, hoy día creo que he recibido cerca de 7 llamadas o mensajes haciendo consultas, ¿no? La mayoría de los casos no los cobro, o porque son consultas pues, que las tengo en la mente o que no me toman casi ningún tiempo en poderlas responder, ¿no? Entonces, estos medios tecnológicos efectivamente sí nos están ayudando a que estas contrataciones públicas se realicen cada vez mejor, ¿no? Y finalmente, el último de los dichos es la asesoría en contrataciones del Estado es un gasto para una empresa. Si usted tiene un asesor o un grupo de asesores y esta asesoría no le está dando los resultados que usted espera, ¿no? Evidentemente va a ser un gasto. Pero si usted tiene una asesoría que le está dando buenos resultados, ¿no? Ya sea respecto a la obtención de la buena pro, ¿no? A que usted no sea sancionado, no sea penalizado, que no se presenten pues, situaciones reñidas contra la competencia o la corrupción en sus empresas, evidentemente no es un gasto, sino es una inversión, ¿no? Usted está invirtiendo adecuadamente. Por eso que decimos que esta premisa es falsa, pero si usted contrata un asesoramiento adecuado, ¿no? Y ese asesoramiento adecuado debe ser especializado, ¿no? Exclusivo en contrataciones del Estado, porque hay estudios de abogados que tienen todo, ¿no? Laboral, tributario, mercantil, ¿no? Derecho internacional, tienen todo y tienen un área de contrataciones también, pero no es especializado. La sugerencia es que ustedes contraten una asesoría especializada y con experiencia comprobada en contrataciones del Estado. La asesoría también para que sea rentable y que dé resultados efectivos para ustedes, tiene que ser integral, ¿no? En todas las fases del contrato, del proceso de contratación pública, en la fase de actos preparatorios y planificación, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato. Tiene que ser oportuna, ¿no? Que esté disponible inmediata, no que usted mande un mensaje y que no le contesten, o llame y no le contesten, ¿no? O envía un mensaje y no recibe respuesta, de preferencia pues de lunes a sábado de 9 a 20 horas, ¿no? O no sé, de repente usted quiere algo 24/7, no creo que lo encuentre, pero puede ser que haya por ahí, pero tiene que ser oportuna, tiene que estar disponible para usted en el momento que usted lo requiera, ¿no? Permanente, ¿no? O sea, no solamente para un proceso de selección, sino para todos los procesos que usted se presente durante un año, por ejemplo, ¿no? Y que haya un acompañamiento permanente durante los 12 meses del año en toda la fase de la contratación pública, ¿no? Tiene que ser efectiva, la obtención de resultados esperados respecto a la buena pro, la suscripción del contrato, la ejecución del contrato y ese asesoramiento debe de velar por los intereses de la empresa, ¿no? O sea, no tiene que haber, por ejemplo, un conflicto de intereses. O sea, no puede ser un asesor o un grupo de asesores que esté viendo los casos de usted y al mismo tiempo vea los casos de otra empresa que compite con usted, ¿no? Que hace lo mismo que usted. No, tiene que haber, pues, cuidarse que no exista ese conflicto de intereses, ¿no? Que su asesor o su grupo de asesores se ponga la camiseta de su empresa y luche, pues, por los intereses de su empresa, ¿no? Y lo más importante, que ese asesoramiento debe estar regido por principios y valores adecuados, ¿no? Nuevamente, evitar el conflicto de intereses, promover prácticas anticorrupción, ¿no? Que esté controlando que su empresa no se presenten actos de corrupción, porque ¿de qué sirve pues de que usted pague un asesoramiento y de repente usted se vea en una situación que está comprometiendo a su empresa, el nombre de su empresa, ¿no? Porque se dio pues, de repente no se dieron cuenta, algo pasó por ahí, no se controló y se presentó una situación que va en contra de nuestras normas, ¿no? O y debe promover la competencia leal también, ¿no? Que no se estén haciendo pues actos colusorios, ¿no? Y eso lo que nosotros vemos pues con nuestros clientes. Todas estas definiciones que estamos viendo en pantalla son lo que rigen al servicio que tenemos nosotros que se llama Licita Fácil, ¿no? Fue diseñado, ha sido diseñado de esa manera, ¿no? Porque el servicio Licita Fácil que le damos nosotros a nuestros clientes comenzó como un asesoramiento por casos, ¿no? Nos llamaban nuestros clientes y querían que veamos casos particulares, pero luego
se dieron cuenta pues que la suma de los montos que nos pagaban por cada caso particular en un mes resultaban un poco onerosos. Entonces establecimos una tarifa plana, ¿no? Y el servicio Licita Fácil es eso, ¿no? Es por un monto fijo mensual. Nuestros clientes reciben todo esto, ¿no? Es una asesoría especializada, integral, oportuna, permanente, efectiva y está regida por estos principios y valores que le hemos hablado, ¿no? Y la información la pueden revisar en nuestra página web. Muy bien, con eso terminamos la parte expositiva de estos temas de mitos y valores. En pantalla, el certificado digital que van a recibir los que están participando en la plataforma de GoToWebinar. Este es el modelo, ¿no? Como ven, no tiene firma, sello, no tiene número de horas lectivas. Y ese certificado, repito, no lo emitimos nosotros, lo emite la plataforma de GoToWebinar y tienen que verificar que su nombre esté bien registrado, ¿no? El certificado, este sí lo emitimos nosotros, es un certificado impreso, ¿no? Para el próximo la próxima sesión que podemos lanzar de acá una semana o 2 semanas, estamos pensando en entregar certificados digitales también emitidos por nosotros, ¿no? Estamos viendo ahí cómo hacer eso. Ese certificado puede ser uno por cada webinar, por 4 horas lectivas, puede ser un solo certificado, los que siguen los 12 webinars principales, ya sea que lo siguen en directo o lo complementan con los videos, o un certificado por 12 webinars principales, al menos 6 complementarios, desarrollo de unos casos que le mandamos, que tiene una validez de 120 horas lectivas, con el título de Diploma en Contrataciones Exitosas con el Estado, ¿no? Son las 3 formas de certificación opcional a la que pueden acceder quienes están siguiendo los certificados y repito, los seminarios, perdón, y repito, no solamente en directo, sino también siguiendo los videos respectivos, ¿no? Y en la información del servicio de asesoría integral Licita Fácil, que les hablaba yo hace un instante, ¿no? Que es integral, especializada, oportuna, permanente, personalizada, ¿no? En todas las fases del proceso de contratación pública, ¿no? Quien quiera revisar la información, la puede encontrar en esta dirección, licitafacil.pe. Acá está la información del servicio de asesoría integral que se conoce como licitafacil.pe. Esta es la dirección de nuestra página web de la Asociación Civil Compras Estatales, del cual soy presidente, comprasestatales.org, donde todos los días publicamos noticias de los diversos medios de comunicación locales que están relacionadas con contrataciones públicas y lucha contra la corrupción, para que ustedes pues se enteren de cómo se está moviendo todo esto, ¿no? También se publican pues opiniones, comentarios y temas que están exclusivamente relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. La información de todos nuestros webinars se publican en esta dirección, licitafacil.p/webinar. Cada semana cambia. Repito, la próxima semana no vamos a tener webinar, vamos a hacer un descanso para poder diseñar bien el próximo programa de capacitación que vamos a hacer con ustedes. Mi correo personal, osarabia@comprasestatales, lo que quieran comunicarse conmigo. El correo de denuncias, aquellos que vean, estén enterados o estén participando de repente en alguna situación irregular por ahí que deseen denunciar, nos las envían acá para poder analizar y de ser el caso la publicamos en nuestra página web, ¿no? Mi teléfono personal con WhatsApp, aquellos que quieran enviarme un mensaje, comunicarse conmigo, y nuestros enlaces a las redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, en YouTube, les decía que están todos los seminarios anteriores, hasta de la semana pasada ya están los 23 seminarios, ya están publicados en nuestro canal de YouTube. Igual están las diapositivas en nuestra cuenta de SlideShare, están depositadas todas las diapositivas, nuestra cuenta de LinkedIn, nuestra cuenta en Instagram y nuestra cuenta en TikTok, donde hacemos publicidad pues de las actividades que desarrollamos. ¿Okay? Con esto damos por cerrada la parte expositiva, vamos a dar pase a la sesión de preguntas y les pedimos a nuestros colaboradores que por favor cierren el enlace en Facebook, en YouTube, porque esta fase de preguntas es solamente para los que están participando a través de la plataforma de GoToWebinar. Les doy las gracias a los que nos han seguido a través de Facebook y YouTube y los invitamos a seguirnos en redes sociales para participar en nuestras actividades de manera gratuita. Les agradezco su asistencia. Repito, la próxima semana no tenemos seminario, vamos a hacer un descanso para poder diseñar el nuevo ciclo de conferencias que vamos a reiniciar
con los 24 temas que les hemos dictado. Gracias por participar. Hasta otra oportunidad. Que tengan un buen fin de semana.